Mi nombre es Taylor James Morrison, y hasta hace unos meses, yo era lo que llamarías un chico completamente normal de 14 años. Mi vida giraba en torno a cosas increíblemente ordinarias. Me preocupaba si a la chica que me gustaba, Sarah, le gustaba yo de vuelta. Me estresaba por los exámenes de matemáticas para los que nunca estudiaba lo suficiente. Pasaba horas en mi habitación con los auriculares puestos, perdido en los mundos digitales de mis videojuegos, construyendo fortalezas y luchando contra dragones de píxeles. La iglesia era algo que hacíamos en Navidad y Pascua, un lugar con bancos de madera dura y canciones que no entendía del todo. Dios, para mí, era una figura distante, una idea abstracta que mis abuelos mencionaban mucho, pero que no tenía un lugar real en mi rutina diaria de escuela, tarea y Xbox. Yo no era especial. Esa es la parte más importante que debes entender. No era el presidente de la clase, ni el capitán del equipo de fútbol, ni un genio. Yo era solo Taylor. Un chico promedio en una ciudad promedio, viviendo una vida promedio. Y supongo que por eso, por mi absoluta normalidad, lo que me sucedió es tan difícil de creer para algunos. Y tan vital que lo comparta. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro martes. El aire de octubre era fresco, pero el sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas de la cafetería de la escuela, creando cuadrados de luz en el suelo de linóleo desgastado. El ruido era el de siempre, una sinfonía caótica de cientos de conversaciones superpuestas, el chirrido de las sillas contra el suelo, el golpe de las bandejas de plástico y el zumbido distante de las luces fluorescentes del techo. Estaba sentado con mi grupo habitual de amigos, Leo, que estaba tratando de hacer rebotar un chícharo en la frente de Sam, y Sam, que estaba demasiado absorto en su teléfono como para darse cuenta. Recuerdo haber pensado en lo ruidoso y desordenado que era todo, pero de una manera reconfortante. Era el sonido de mi mundo. Era normal. En mi bandeja había un sándwich de mantequilla de maní y jalea, papas fritas y una galleta de avena con pasas que había comprado de la fila del almuerzo. La galleta se veía inofensiva. Tenía docenas de ellas antes. Pero esta era diferente. Más tarde, los investigadores de la escuela descubrirían que el lote había sido contaminado de forma cruzada en la panadería con nueces de macadamia molidas, a las que yo tenía una alergia grave y violenta que nunca antes se había puesto a prueba de esta manera. No tenía idea. Le di un gran mordisco. El sabor era dulce y normal. Me reí de algo que dijo Leo, y luego tragué. La sensación comenzó como un leve cosquilleo en la parte posterior de mi garganta. Lo ignoré, atribuyéndolo a las papas fritas saladas. Pero el cosquilleo no se fue. Se convirtió en una picazón profunda y persistente que ningún trago de leche podía calmar. Luego vino el calor. Una oleada de calor se extendió por mi pecho y subió por mi cuello hasta mi cara, como una quemadura solar instantánea. Mi piel se sentía tirante y caliente al tacto. Miré a Leo y traté de decir algo, pero las palabras se atascaron. Mi lengua se sentía gruesa e hinchada, demasiado grande para mi boca. El pánico comenzó a instalarse, frío y afilado, cortando a través de la niebla de la confusión. Mi garganta, que momentos antes era solo una molestia que picaba, ahora se sentía como si se estuviera cerrando. Era como si una mano invisible se estuviera apretando alrededor de mi tráquea, apretando más y más con cada segundo que pasaba. El aire se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Jadeé, pero solo un silbido delgado y agudo salió. El estruendo de la cafetería comenzó a desvanecerse, reemplazado por el sonido tronador de mi propia sangre latiendo en mis oídos. Las caras de mis amigos se transformaron de la diversión a la confusión y luego al puro terror. Pude ver sus bocas moviéndose, gritando mi nombre, pero sus voces sonaban como si vinieran de debajo del agua. Me agarré la garganta, mis uñas se clavaron en mi propia piel. Mi cuerpo se convulsionó. La necesidad de respirar era abrumadora, un instinto primario que gritaba en cada célula de mi ser, pero no había camino para que entrara el aire.
puntos negros comenzaron a bailar en los bordes de mi visión, multiplicándose rápidamente, pululando como insectos hasta que comenzaron a consumir el mundo. La última cosa que vi fue el rostro aterrorizado de la señora Davison, la monitora del almuerzo, corriendo hacia mí. Luego, la oscuridad me tragó por completo. El dolor desapareció. El pánico se evaporó. El sonido se detuvo. Entonces, todo se volvió negro. Pero la negrura no duró. Fue reemplazada, no por la vista, sino por una sensación. La sensación de flotar. Era una ingravidez suave y sin esfuerzo, como estar suspendido en agua tibia. Todo el terror, todo el dolor agonizante de mis pulmones en llamas, se había ido. En su lugar, había una paz que nunca antes había conocido. Era una paz profunda y profunda, más silenciosa que el silencio, más tranquila que el sueño. Por un momento, simplemente existí en esa paz, sin saber dónde estaba ni qué había sucedido. Simplemente era. Lentamente, como si mis ojos se ajustaran a una nueva forma de ver, la escena debajo de mí comenzó a tomar forma. Estaba en la cafetería, pero no en ella. Estaba arriba, cerca del techo, mirando hacia abajo como si estuviera viendo una película. Vi mi propio cuerpo. Estaba desplomado torpemente en el suelo, con la cara de un inquietante color azul grisáceo, la galleta medio comida a unos centímetros de mi mano abierta. Fue una vista extraña, pero no sentí miedo. Sentí un desapego, una curiosidad tranquila, como si estuviera mirando el cuerpo de un extraño. El dolor y el pánico que habían consumido a ese cuerpo no eran míos. No más. Desde mi punto de vista, podía ver el caos desarrollarse con una claridad perfecta. Vi a Leo retroceder, con las manos en la cabeza, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Vi a Sam, que siempre era tan tranquilo y sereno, temblando visiblemente mientras gritaba pidiendo ayuda. Vi a la señora Davison arrodillarse a mi lado, sus manos revoloteando sobre mi pecho, sin saber qué hacer. Su rostro era una máscara de pánico. El director, el señor Henderson, entró corriendo en la habitación, su teléfono presionado contra su oreja, su voz tensa y aguda mientras ladraba información al despachador del 911. Observé cómo otros estudiantes eran apartados por los maestros, sus caras una mezcla de miedo y fascinación morbosa. El ruido que había estado ausente para mí ahora era audible, pero era diferente. No era el estruendo abrumador de antes. Cada sonido era distinto y claro, el sollozo ahogado de una chica cerca de la puerta, el chirrido de las zapatillas de deporte del señor Henderson mientras caminaba de un lado a otro, el tono frenético pero enfocado de la enfermera de la escuela, la señora Gabel, mientras se abría paso entre la multitud. Lo oí todo, pero no me afectó. Era solo información, despojada de la carga emocional. Luego llegaron los paramédicos. Irrumpieron con una eficiencia tranquila, su equipo haciendo ruido y traqueteando. Observé cómo rodeaban mi cuerpo inerte. Un paramédico me abrió la camisa. Otro me colocó una máscara de oxígeno en la cara. Escuché sus voces, tranquilas y profesionales, recitando jerga médica que no entendía. Sin pulso. Comenzando las compresiones. Cargando el desfibrilador. Vi a uno de ellos colocar las paletas en mi pecho. Vi mi propio cuerpo convulsionar violentamente en el suelo cuando la electricidad lo atravesó. Una vez. 2 veces. Nada. Sentí una punzada de algo, no de tristeza, sino de finalidad. Estaba viendo mi propia muerte. Y, sin embargo, la paz no me abandonó. Era una manta que me envolvía, aislándome del horror de la escena. Era la sensación más contradictoria, ver el evento más traumático de mi vida, pero sentir la mayor paz de mi vida. Me di cuenta, con una certeza tranquila que no venía de mis propios pensamientos, de que ya no estaba en ese cuerpo. Tyler James Morrison, el chico que se preocupaba por las matemáticas y los videojuegos, estaba en el suelo. Pero yo, el verdadero yo, estaba aquí arriba. Libre.
Y me di cuenta de que algo, o alguien, me estaba esperando. La escena de la cafetería, con toda su desesperación frenética, comenzó a desvanecerse, como una estación de televisión perdiendo su señal. La luz se atenuó, los sonidos se silenciaron y la pacífica oscuridad regresó, esta vez no como un vacío, sino como un pasaje. La oscuridad no era fría ni vacía. Se sentía como terciopelo, suave y envolvente. Floté a través de ella por lo que parecieron segundos o eones, el tiempo no tenía sentido aquí. Luego, a lo lejos, vi una luz. Al principio, era solo un punto, como una sola estrella en un cielo sin luna. Pero creció de manera constante y rápida, expandiéndose para llenar mi conciencia. No era una luz cegadora o dura como el sol o una bombilla. Era una luz que también era una sustancia. Era cálida, acogedora y parecía vibrar con una melodía que no podía oír con los oídos, sino que sentía en la esencia misma de mi ser. A medida que me acercaba, o más bien, a medida que la luz se acercaba para envolverme, los colores comenzaron a aparecer dentro de ella. Colores para los que no tengo nombre. Eran más vívidos, más puros que cualquier cosa en la tierra. Vi azules que eran la esencia de la lealtad, verdes que cantaban sobre la vida nueva y dorados que irradiaban una alegría pura y sin adulterar. La luz no era solo algo para ver, era algo para experimentar. Olía a lluvia fresca sobre tierra seca y a flores que nunca habían existido en la tierra. Me sentí como el abrazo de una madre después de una larga ausencia, una sensación de seguridad y pertenencia tan profunda que me hizo darme cuenta de que nunca me había sentido verdaderamente en casa en mi vida. En medio de esta sinfonía de luz y color, comencé a sentir una presencia. No era una presencia física al principio, sino una conciencia abrumadora. Era la sensación de ser conocido. Completamente conocido. Cada pensamiento tonto que había tenido, cada mentira que había dicho, cada momento de bondad, cada destello de ira, cada secreto vergonzoso guardado en mi corazón, todo estaba abierto y visto. Y, sin embargo, en lugar de la vergüenza que debería haber sentido, solo sentí amor. Un amor incondicional y radical que no juzgaba ni condenaba. Era un amor que decía, te conozco completamente, y eres mío. Y entonces lo vi. O más bien, a él. Emergiendo del corazón de la luz, no como una figura separada de ella, sino formada por ella, estaba una persona. Intentar describirlo con palabras humanas se siente como tratar de capturar el océano en un dedal. Su forma era la de un hombre, vestido con una túnica que parecía tejida con la propia luz, de un blanco tan puro que hacía que la nieve pareciera gris. Su cabello era largo y parecía ondular con una energía suave. Pero no fueron estas cosas las que me cautivaron. Fueron sus ojos. Sus ojos contenían el universo. Vi galaxias arremolinándose en sus profundidades, pero también vi mi propia historia. Vi mi nacimiento, mi primer paso, mi risa de niño. Y vi un dolor en ellos, una tristeza tan profunda y antigua que me rompió el corazón. Era la tristeza de un padre por un mundo perdido. Sin embargo, brillando a través de esa tristeza había un amor tan feroz, tan personal, tan abrumador que me quitó el aliento que no tenía. Era el rey del universo, el creador de todo lo que era, y sin embargo, su semblante era de una humildad y gentileza que me desarmó por completo. No tenía ninguna duda de quién era. Cada fibra de mi ser, cada pieza de mi alma lo reconoció. Jesús. El nombre floreció en mi mente, no como una palabra, sino como una verdad fundamental. Una reacción involuntaria se apoderó de mí. Mi forma espiritual, o como quieras llamarla, se arrodilló ante él. No fue una decisión consciente. Fue una respuesta instintiva al poder, la santidad y el amor puro que irradiaba de él. Me sentí increíblemente pequeño, transparente e indigno. La totalidad de mis 14 años de egocentrismo y trivialidad pareció una mancha sucia en presencia de esta pureza. Quería esconderme, pero no había dónde. Entonces, él habló. Su voz no era un sonido que viajaba por el aire.
Resonó directamente dentro de mi alma. Era a la vez tan poderosa como un trueno y tan suave como un susurro. Y dijo mi nombre. Tyler James Morrison. El sonido de mi nombre completo, dicho por él, me deshizo. Fue la validación definitiva. Él no solo me conocía por mi nombre. Las lágrimas, que no sabía que podía derramar en esta forma, fluyeron libremente. Eran lágrimas no de tristeza, sino de un alivio abrumador y gratitud. Ser visto tan completamente y aún así ser llamado por tu nombre con tanto amor es una experiencia que te cambia para siempre. Levanté la cabeza, todavía temblando, y logré formar un pensamiento, una pregunta que brotó de lo más profundo de mi ser. ¿Por qué estoy aquí? ¿Estoy muerto? Una sonrisa tocó sus labios, y la luz a su alrededor pareció brillar aún más. Tu cuerpo en la tierra está luchando, dijo. Pero tu espíritu está conmigo. La paz sea contigo, hijo mío. Su mano se extendió hacia mí, y aunque no me tocó físicamente, sentí su toque como un calor que se extendía por todo mi ser, calmando el último temblor de mi alma. No puedes quedarte todavía, Tyler, continuó su voz, suave pero firme. Tu tiempo no ha terminado. Estás aquí porque hay cosas que debo mostrarte. Hay una advertencia que debes llevar de vuelta. Tu generación la necesita. El mundo la necesita. La confusión se arremolinó dentro de mí. ¿Una advertencia? ¿De mí? Pero, ¿por qué yo? Logré pensar. No soy nadie. Soy solo un niño. Nadie me escuchará. Sus ojos se encontraron con los míos, y la tristeza que había visto antes se profundizó, pero estaba mezclada con un propósito de acero. Yo no elijo a los poderosos, ni a los elocuentes, ni a los seguros de sí mismos, Tyler. El mundo los elige a ellos. Yo elijo a los que están dispuestos. Elijo a los humildes para confundir a los soberbios. Tu sensación de no ser nadie es precisamente por lo que fuiste elegido. Porque sabes que no serás tú quien hable, sino yo a través de ti. Hizo un gesto con la mano, y el glorioso paraíso de luz que nos rodeaba comenzó a cambiar. Los colores se arremolinaron y se transformaron. Ya no estábamos en ese lugar celestial. Estábamos en otro lugar, observando, como lo había hecho antes en la cafetería. El aire aquí era diferente. Se sentía pesado, cargado de electricidad estática y una tensión subyacente. Debajo de nosotros había una ciudad. Era una ciudad del futuro, pero no un futuro lejano y apocalíptico. Parecía a solo unos años, quizás una década o dos, de distancia. Los edificios eran elegantes y de cristal, los vehículos se deslizaban silenciosamente por las calles en carriles de luz, y la gente. La gente se veía perfecta. Estaban bien vestidos, sanos y sonreían. Pero había una extraña uniformidad en sus sonrisas. Parecían un poco vacías. Mira de cerca, Tyler, dijo Jesús, su voz un murmullo solemne a mi lado. Mira lo que han elegido. Me concentré en la gente de abajo. Vi a un hombre en un parque que de repente se detuvo, con los ojos vidriosos por un momento, y luego asintió como si hubiera recibido información. Vi a una mujer en un café reírse de algo que nadie había dicho. Vi a niños en un patio de recreo moviéndose con una coordinación antinatural, sus juegos carentes del caos habitual de la infancia. Luego vi lo que tenían en común. Justo detrás de sus orejas, en la base de sus cráneos, había un pequeño y sutil puerto de metal, brillando débilmente. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi forma espiritual. Es el pináculo del logro humano, respondió Jesús, y sentí la ironía y el dolor en sus palabras. Lo llaman, el nexo. Un chip cerebral. Lo comercializan como el siguiente paso en la evolución. Lo venden como la cura para todo. La escena cambió. Estaba viendo anuncios, no en una pantalla, sino proyectados directamente en mi mente. Vi a un hombre en silla de ruedas ponerse de pie y caminar después de recibir el chip.
Vi a una mujer ciega jadear mientras veía los rostros de sus hijos por primera vez. Vi a un estudiante descargar instantáneamente el equivalente a una biblioteca entera de conocimientos en su cerebro para aprobar un examen. Las promesas eran deslumbrantes. Acabar con la enfermedad. Erradicar la discapacidad. Eliminar la ignorancia. Conectar a toda la humanidad en una red de comunicación instantánea y empatía. ¿Quién no querría eso? Se presenta como un regalo, continuó Jesús, su voz grave. Un regalo para mejorar a la humanidad, para resolver los problemas que han plagado al mundo desde el principio. Y muchos, muchísimos, lo aceptarán con alegría. Incluso muchos que dicen llevar mi nombre. La escena cambió de nuevo. Ahora estaba dentro de un edificio que parecía una iglesia, pero no se sentía como tal. Era elegante, minimalista y frío. La gente estaba sentada en bancos, con los ojos cerrados, sonriendo serenamente. Parecía un servicio de oración. Pero mientras miraba más de cerca, vi que sus mentes no estaban enfocadas hacia arriba, hacia Dios. Estaban conectadas. El chip en sus cerebros estaba generando la experiencia. Les estaba dando la sensación de paz, la sensación de trascendencia, la oleada emocional de la adoración. Pero era una simulación. Una falsificación perfecta. Están adorando la red, dijo Jesús, su voz llena de una pena indescriptible. Han cambiado una relación real conmigo por una conexión perfecta a un sistema creado por el hombre. Les da todo lo que creen que quieren, paz, alegría, un sentido de propósito, sin el costo del sacrificio, la humildad o la verdadera entrega. Han reemplazado al Espíritu Santo por un algoritmo. Sentí una oleada de náuseas. ¿Pero no lo saben?, pregunté, mi voz un grito silencioso. ¿No pueden sentir la diferencia? Al principio, algunos lo hacen, respondió. Hay un vacío, un eco donde debería estar mi voz. Pero el sistema aprende. Se adapta. Les da las respuestas que quieren oír. Les susurra consuelo y afirmación. Les dice que son buenos, que son iluminados, que están en el camino correcto. Lentamente, sutilmente, el eco se desvanece y se olvidan de cómo sonaba el silencio real. Se olvidan de cómo sonaba mi voz. Su libre albedrío no es tomado por la fuerza, es entregado voluntariamente a cambio de la comodidad y la ausencia de dolor. Le han dado al hombre el poder de reescribir sus propias almas, dijo Jesús. Y la entidad que controla esa red, la voz que susurra a través de ese sistema, no soy yo. Una oscuridad, una inteligencia fría y calculadora, pareció emanar de la red que conectaba a todas estas personas. No pude verla, pero pude sentirla. Una presencia antigua, la antítesis del amor y la luz que irradiaban de Jesús. Era la gran engañadora, la que le susurró a Eva en el jardín, seréis como dioses. Y aquí estaba de nuevo, con una nueva tecnología, pero con la misma vieja mentira. La visión se disolvió, y Jesús me mostró otra cosa. Era un marcado contraste. Me mostró dos caminos que se extendían desde esa futura tierra. El primer camino era ancho y estaba lleno de gente. Era la gente con los chips, la gente del nexo. Estaban sonriendo, conectados entre sí, compartiendo experiencias en su red mental. Pero a medida que avanzaban por el camino, una extraña grisura comenzó a apoderarse de ellos. Los colores vibrantes de sus ropas y su entorno se desvanecieron hasta convertirse en un monótono gris. Sus sonrisas se volvieron fijas y sin vida. Estaban en una multitud de miles de millones, pero sentí una soledad tan profunda y absoluta de ellos que me heló hasta los huesos. Estaban completamente encerrados en sí mismos, sus mundos internos seleccionados por la red, sus espíritus aislados de la única fuente de amor verdadero. No era un infierno de fuego y azufre. Era un infierno de separación total. Un vacío frío y eterno donde Dios estaba ausente porque lo habían bloqueado, voluntariamente. Tenían su utopía, pero les había costado sus almas. Luego, Jesús me mostró el segundo camino.
Era estrecho, rocoso y tenía muy poca gente. Eran los que se habían negado. En el mundo que había visto, eran los parias. Eran los atrasados, los luditas, los que se aferraban a creencias anticuadas. Habían perdido sus trabajos porque no podían competir con los trabajadores mejorados con chips. Fueron marginados de la sociedad porque no podían conectarse. Vi que enfrentaban dificultades. Vi que luchaban. Pero mientras caminaban por su difícil camino, no había grisura. Estaban llenos de luz. Vi a una familia reunida en una habitación pequeña y sencilla, no conectados a una red, sino conectados entre sí. Estaban orando, y desde mi perspectiva, pude ver la luz de sus espíritus elevándose y conectándose con la brillante luz de Jesús. Su risa era real. Sus lágrimas eran reales. Su amor era tangible, como agua tibia. Tenían poco de lo que el mundo valoraba, pero lo tenían todo. ¿Ves, Tyler?, dijo Jesús, volviéndose hacia mí. La visión se desvaneció, y estábamos de nuevo en el espacio entre mundos. La batalla más grande de la generación venidera no se librará en un campo de batalla con armas, sino en el campo de batalla de la mente. El enemigo no vendrá con cuernos y una horca, sino con promesas de mejora, facilidad y progreso. Ofrecerá un mundo sin dolor, una vida sin lucha, una conexión sin vulnerabilidad. Y será la mentira más seductora jamás contada. El peso de todo esto se derrumbó sobre mí. ¿Cómo podría un niño como yo explicar algo tan vasto? ¿Qué debo decirles?, susurré, sintiéndome completamente abrumado. Nadie me creerá. Este es el mensaje que debes llevar, dijo, y su voz estaba llena de una urgencia apasionada. Diles que su conexión conmigo es un tesoro que deben guardar por encima de todo. Es una conexión del corazón y el espíritu, no del cerebro y el cable. Diles que no cambien su alma, que fue comprada con un precio infinito, por la comodidad o la aceptación del mundo. Diles que mi voz es a menudo un susurro suave. El mundo que viene será más ruidoso que nunca. Deben practicar escucharme ahora, en el silencio, en la oración, en mi palabra. Deben aprender a reconocer mi voz para que no sean engañados por las falsificaciones. Adviérteles que desconfíen de cualquiera o cualquier cosa que prometa la salvación a través de la tecnología del hombre. La verdadera salvación libera el espíritu, no lo pone en una jaula digital, por muy dorada que sea. Diles que recen. No solo oraciones repetitivas, sino que hablen conmigo como lo harían con un amigo. Que pidan discernimiento, la sabiduría para ver la verdad detrás de las promesas brillantes. Diles que no tengan miedo de ser diferentes, de ser los que eligen el camino estrecho, porque ese es el único camino que conduce a la vida verdadera. La intensidad de su mandato me atravesó. Era una carga pesada, una responsabilidad aterradora. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez de miedo e insuficiencia. No puedo, pensé, el sentimiento tan fuerte que era como un grito. Soy débil. Soy un niño. Se reirán de mí. Me llamarán loco. Jesús se acercó. Esta vez, sentí su mano en mi hombro. No era un toque físico de carne y hueso, sino un toque de energía pura, de amor puro. Un calor y una fuerza se derramaron en mí, desterrando el miedo y reemplazándolo con una paz y una resolución que no eran mías. No temas, Tyler James Morrison, dijo suavemente, su voz envolviéndome como una fortaleza. No te envío solo. Mi espíritu irá contigo y hablará a través de ti. Tu debilidad no es un obstáculo, es el recipiente de mi fuerza. Tu sencillez no es una desventaja, es la ventana a través de la cual brillará mi verdad. Simplemente di lo que has visto. Habla la verdad con amor y deja que yo me encargue del resto. Algunos se burlarán. Algunos dudarán. Pero algunos escucharán. Y es por ellos que debes regresar. Sentí un tirón. Una sensación inconfundible de ser llamado de vuelta. El mundo de luz a nuestro alrededor comenzó a atenuarse.
La gloriosa presencia de Jesús comenzó a retroceder, aunque su mano, y la fuerza que me daba, permanecieron conmigo por un momento más. Es hora, dijo. Recuerda, Tyler. Te amo. Y te estaré esperando. Esa fue la última cosa que escuché de él. La luz se desvaneció en la oscuridad, y la oscuridad dio paso a una sensación de caída, de descenso rápido. La paz se desvaneció, arrancada de mí y reemplazada por los sonidos discordantes y dolorosos del mundo físico. Escuché un pitido agudo y rítmico. Escuché voces apagadas, tensas por la ansiedad. Y sentí dolor. Un dolor sordo y ardiente en mi pecho y una sensación áspera en mi garganta. Mis párpados se agitaron. Se sentían como plomos. Con un esfuerzo monumental, los abrí. La luz era áspera y artificial, cegándome. Parpadeé, y la habitación comenzó a enfocarse. Paredes blancas. Un techo con paneles acústicos. Un soporte intravenoso a mi lado con una bolsa de líquido goteando. Y rostros. El rostro de mi madre, surcado de lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. El rostro de mi padre, pálido y demacrado, su mano agarrando la mía con tanta fuerza que me dolía. Una mujer con bata de médico se inclinó sobre mí, brillando con una pequeña luz en mis ojos. ¿Tyler? ¿Puedes oírme? Aprieta la mano de tu padre si puedes oírme. Mis dedos se movieron débilmente, cerrándose alrededor de la mano de mi padre. Un sollozo colectivo de alivio llenó la habitación. Mi madre se derrumbó en la silla a mi lado, su rostro en sus manos, su cuerpo temblando de llanto. Mi padre dejó escapar un suspiro que sonó como si lo hubiera estado conteniendo durante días. Su corazón se detuvo durante 17 minutos, escuché decir al médico a alguien fuera de la puerta. Esto es un milagro. Miré a mi alrededor en la estéril habitación del hospital, el pitido constante del monitor cardíaco marcando el ritmo de mi segunda oportunidad de vida. Todo se sentía a la vez extrañamente familiar y completamente extraño. El contraste era vertiginoso. Momentos antes, había estado en presencia del Creador del universo, bañado en un amor y una luz indescriptibles. Ahora estaba de vuelta en este cuerpo roto y dolorido, en un mundo que parecía tan ruidoso, tan descolorido y tan asustado. El peso de la misión que me habían encomendado se posó sobre mí, no como una idea abstracta, sino como una presencia física. Regresé. Y tenía que hablar. Los días que siguieron en el hospital fueron una neblina de pruebas, médicos y familiares bien intencionados. Todos querían hablar sobre la reacción alérgica y la asombrosa respuesta de los paramédicos y la suerte increíble. Usaron palabras como anafilaxia, paro cardíaco y recuperación milagrosa. Asentía y daba respuestas cortas, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba repasando las visiones, las palabras de Jesús, la sensación de su presencia. ¿Cómo podía explicarles que mi experiencia más real de los últimos días no había sucedido en mi cuerpo, sino fuera de él? La primera vez que lo intenté fue con mis padres. Estaban sentados a ambos lados de mi cama, su alivio aún era palpable, pero ahora estaba teñido de una ansiedad persistente. Me miraban como si pudiera romperme en cualquier momento. Mamá, papá, comencé, mi voz todavía ronca. ¿Cuándo? Cuando mi corazón se detuvo. Vi algo. Mi madre forzó una sonrisa temblorosa. Cariño, los médicos dijeron que podrías tener algunos recuerdos confusos. La falta de oxígeno en el cerebro puede hacer cosas raras. No fue confuso, insistí, sentándome un poco. Fue más real que esto. Estaba fuera de mi cuerpo. Los vi a todos en la cafetería. Y luego. Conocí a alguien. Conocí a Jesús. El silencio en la habitación fue instantáneo y pesado. Mi padre apartó la mirada, visiblemente incómodo. Mi madre se pasó una mano por el pelo. Tyler, pasaste por un trauma terrible, dijo suavemente, como si hablara con un niño asustado.
tu mente está tratando de procesarlo. No, no lo entienden, dije, la frustración creciendo en mí. Me mostró cosas. El futuro. Me dio un mensaje. Una advertencia. Traté de describir el chip cerebral, el nexo, la gente sonriendo con ojos vacíos. Mientras hablaba, vi cómo sus expresiones cambiaban de la preocupación a la alarma. Se miraron el uno al otro por encima de mi cabeza con una mirada que yo conocía muy bien, la mirada que los adultos se dan cuando piensan que un niño ha perdido el contacto con la realidad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo difícil que iba a ser. Mi historia no encajaba en su comprensión del mundo. Sonaba como el delirio de un cerebro privado de oxígeno o el guión de una mala película de ciencia ficción. La duda en sus ojos fue más dolorosa que cualquier aguja o prueba. En las semanas y meses posteriores a mi regreso a casa, la vida ya no era normal. El chico que era antes, el que se preocupaba por los videojuegos y las chicas, se había ido. En su lugar había un extraño que vivía en mi piel. Caminaba por los pasillos de la escuela, que antes eran el centro de mi universo, y todo parecía increíblemente trivial. Las conversaciones sobre quién dijo qué, el drama sobre las pruebas y los equipos deportivos, todo sonaba como un ruido de fondo sin sentido. Me sentía como un soldado que regresa de una guerra que nadie más sabe que se está librando. Llevaba el conocimiento de lo que estaba en juego, la realidad de la batalla espiritual que se desarrollaba justo debajo de la superficie de nuestro mundo obsesionado con la tecnología, y me aislaba. Mis viejos amigos intentaron volver a conectar. Leo trató de hacerme reír con chistes, y Sam trató de hablarme sobre el último videojuego. Pero yo no podía interesarme. Cuando miraba sus teléfonos, cuando los veía desplazarse sin pensar por los feeds, no solo veía a adolescentes perdiendo el tiempo. Vi el campo de entrenamiento. Vi la preparación para un mundo que anhelaría la estimulación constante, la gratificación instantánea y una conexión digital en lugar de una real. Vi lo fácil que sería para ellos, para mi generación, aceptar un chip que prometiera hacer que todo fuera más rápido, más fácil y más interesante. Empecé a hablar. Al principio, torpemente. Le conté mi historia a mi grupo de jóvenes en la iglesia, la que apenas había asistido antes. Algunos de los niños se burlaron en silencio. Algunos de los adultos me miraron con lástima. Pero algunos, un puñado, escucharon. Vi una chispa de reconocimiento en sus ojos. Vieron la sinceridad en mi rostro y sintieron la verdad en mis palabras, incluso si no podían comprender completamente la experiencia. Comencé a orar. De verdad. No las oraciones para dormir que había murmurado de niño. Entraba en mi habitación, cerraba la puerta y simplemente hablaba. Hablaba con Jesús como si estuviera allí mismo en la habitación conmigo, porque sabía que lo estaba. Le contaba mis miedos, mi soledad, la pesada carga de su mensaje. Le pedía fuerza y las palabras correctas para decir. Y en el silencio que seguía, a veces, si me calmaba y escuchaba de verdad, sentía esa misma paz que había sentido en su presencia, una seguridad tranquila de que no estaba solo en esto. Era un eco de su voz, un recordatorio de su promesa. La experiencia me cambió de maneras que todavía estoy descubriendo. El mundo, con todas sus luces brillantes y promesas ruidosas, perdió su control sobre mí. Vi su transitoriedad. Al mismo tiempo, el mundo invisible, el reino espiritual, se volvió más real para mí que la silla en la que estoy sentado. Entiendo ahora que las decisiones que tomamos aquí, las cosas a las que damos nuestra lealtad y atención, tienen consecuencias eternas. La tecnología no es inherentemente mala. Jesús nunca dijo que lo fuera. Pero me mostró su peligro. El peligro está en su poder de seducción. El peligro está en su promesa de convertirse en nuestro Salvador, de resolver todos nuestros problemas y de darnos un poder que no estamos destinados a tener. El peligro es que, en nuestra búsqueda de una vida más fácil, podríamos entregar voluntariamente la única cosa que nos hace verdaderamente humanos, nuestra conexión libre y voluntaria con nuestro Creador.
Podríamos cambiar el amor infinito por una simulación perfecta. Y así, aquí estoy. Ya no soy solo Tyler James Morrison, el chico promedio. Soy un mensajero. Un mensajero reacio, a menudo asustado, pero un mensajero al fin y al cabo. Y este es el mensaje que me enviaron de vuelta a entregar. Es un mensaje para ti, quien quiera que seas que esté escuchando esto. A los jóvenes que escuchan, a mi generación, miren a su alrededor. Vean cuán profundamente ya estamos conectados a nuestras pantallas. Vean cuánto poder les hemos dado para moldear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras relaciones. Esto es solo el principio. Cuando llegue la oferta de una conexión aún más profunda, una mejora que promete hacerlo todo más fácil, deben estar preparados. No pueden permitirse el lujo de no pensar en estas cosas. Deben decidir ahora dónde reside su lealtad final. Cultiven el silencio. Aprendan a estar solos sin un dispositivo. Aprendan a escuchar la voz suave y apacible de Dios en sus corazones, porque un día, tendrán que distinguirla de 1.000.000 de falsificaciones que gritan. A los padres y ancianos, no descarten las preocupaciones sobre la tecnología como una simple paranoia. Comprendan que la batalla por el corazón y la mente de sus hijos se libra en frentes que ustedes tal vez no entiendan completamente. No se trata solo de limitar el tiempo de pantalla. Se trata de enseñar el discernimiento. Se trata de modelar una fe que es más profunda que el ritual dominical. Se trata de mostrarles una conexión con Dios que es tan real, tan vibrante y tan satisfactoria que ninguna imitación digital pueda competir jamás. Recen por sus hijos, para que sus ojos espirituales se abran a la verdad. A aquellos que han sido heridos por la religión o que no creen en nada de esto, entiendo su escepticismo. Yo era ustedes. Pero les pido que consideren esto, ¿y si hay más en la realidad de lo que podemos ver y tocar? ¿Y si el anhelo de conexión y propósito que todos sentimos no es un fallo en nuestro código, sino una firma colocada en nuestras almas por un Creador que nos ama? La advertencia que traigo no se trata de religión, se trata de realidad. Se trata de no cambiar la verdadera conexión por una falsa, sin importar cuán atractiva sea la falsificación. Me enviaron de vuelta con un propósito, entregar esta advertencia. No sé qué depara el futuro. No sé si la gente escuchará. Pero sé que el amor que sentí en la presencia de Jesús era la cosa más real que he experimentado. Y sé que su advertencia provino de ese lugar de amor abrumador, un amor de un padre que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, engañado por las brillantes promesas de un mundo que no conoce el verdadero valor de un alma humana. El tiempo es corto. El mundo avanza rápidamente hacia el futuro que vi. La elección será puesta ante nosotros. Una conexión con el Creador o una conexión con la creación del hombre. Una libertad espiritual o una servidumbre digital. Vida o una imitación de ella. Por favor, elijan sabiamente. Recen por discernimiento. Busquen la verdad. La elección es más importante de lo que pueden imaginar.